Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo. Bienvenidos por los días todos que a una ya nueva no edición de verá. la Esquina del 6, aquí en la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Esta semana, última semana del mes de enero, en pleno verano, una semana que ha estado complicada en el tema delincuencial acá en la zona, particularmente con el tema de las balaceras el fin de semana. Ahí en la zona de playa se repite de nuevo el lugar, Sebastián, ahí en la avenida Perú, lugar que transita mucha gente, ¿no? Muchas familias a esa hora, generalmente en la noche, por ser verano, como dije. Así es que está delicado. Algo habló ahí la alcaldesa Ripamonti respecto a los temas de seguridad, de alguna manera tirándole el guante al delegado presidencial. Esta nueva semana estoy acá yo, Jaime por este lado, y por el otro lado Seba. ¿Cómo estáis, Seba? Hola Jaime, acá con unas nuevas novedades en el frente informativo y político local, comunal, como tú ya señalaste, el tema de la preocupación por las balas, la seguridad en la vía pública se ha transformado en todo un tema y que de alguna forma hay que abordarlo, puesto que hay una sensación por parte de la comunidad de que la delincuencia se habría tomado de alguna forma la calle. Algunos dicen la calle está tirada, dicen los propios vendedores ambulantes, y otro tipo de personas que también están en una dinámica informal. Obviamente que hay personas que lo necesitan, muchas veces la venta de algunos artículos, sin lugar a dudas, pero también hemos visto fenómenos en lo cual varias familias, clanes, en vez de tener un solo puesto, tienen varios. Y una situación bastante rara, bastante atípica, o sea, muy fuerte en la avenida Valparaíso y en San Martín también. 15 Norte, así que bueno, es un temazo, Jaime, un temazo para marzo, ya febrero ya está a la vuelta de la esquina, yo creo que ya está un tema para marzo y para lo que sigue de gobierno electo. Sí, claro. De hecho, vamos a conversar de eso en un momento, Seba, pero yo quería llevarte a la reflexión respecto a que estos índices de criminalidad, el tema de los ajustes de cuenta más que balaceras, se venían viendo hace un buen rato en los cerros, por lo menos en los cerros de Valparaíso. Recuerdo varios casos ahí en Rodelillo, por ejemplo, respecto a mexicanas, ¿ah? Este fenómeno que empezó a finales de los 90, en los 2000, y que comenzó a tener un auge muy importante, a su vez que crecía en la distribución de la droga acá en la zona, ¿no? Un flagelo que ha pegado muy fuerte en los cerros, en Valparaíso y en Viña del Mar también. Entonces, bueno, el tema de las reflexiones, ¿no será que ese fenómeno que antes parecía estar escondido, puesto que estaba en las zonas más precarizadas de nuestra quinta región, empieza a bajar hacia la zona que denominamos como el plan, ¿ya? Y que son las zonas más turísticas, lo que genera un llamado de atención básicamente a los medios, y esto lo transmiten a nivel nacional, y obviamente va a generar problemas, repercusiones en el tema del turismo, que es de lo que vive mucha gente acá en la zona. Pero estaba en los cerros, a lo mejor un poquito oculto, puesto que no implicaba un daño a la imagen turística de la zona, pues.
Sí, exactamente como tú lo describes, era un fenómeno que se estaba dando particularmente en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, el tema de la utilización de fuegos artificiales y de armamento ha sido de alguna forma un fenómeno que ha ido incrementándose por lo menos 10 años, en un principio con algún armamento de fogueo de bajo calibre, pero poco a poco estas bandas han ido de alguna forma adquiriendo, ya sea por ventas ilegales, sustracciones de algún hogar o cosas por ese estilo, armamento de más grueso calibre. Recordemos que en Glorias Navales se dio un asesinato prácticamente por ajuste bastante fuerte. eh, y ese fenómeno, como tú bien lo describes, venía incrementándose, acelerándose, pero no había existido la la expansión a otros lugares de la ciudad, cosa de que ha tenido un poco aterrado bueno, a la comunidad del plan de la ciudad de Viña del Mar y en otros lados del país, obviamente. Recuerdo también un caso que no se conoció mucho también en la avenida San Martín también, de una persona también que se dirigía o estaba transitando por las afueras de el casino de Viña del Mar y en la cual recibió un disparo, el cual le destrozó su nariz y nunca supo de dónde provino la bala, si hubiese sido otro lugar afectado, obviamente que habría tenido otra característica y otra connotación. Por suerte, podríamos decir, a pesar de el efecto que tuvo esta persona, su nariz pudo ser reconstituida, eh, pero podría haber tenido una mala suerte, obviamente. Y estamos hablando de no hace muchos años atrás, estamos hablando de 2 años atrás nomás, Jaime, donde ocurrió este hecho, en pleno centro de la ciudad, en un lugar muy, muy turístico y de noche. Situación difícil la que se está viviendo en la zona y a nivel país también. Ahora también aparece en la noticia una balacera ahí en el terminal de buses de Santiago, una zona muy céntrica. Y bueno, se viene a sumar una serie de hechos que ponen en vela en realidad a la comunidad. La preocupación en torno a la delincuencia creo que es un tema muy importante que se ha tomado la agenda y bueno, es parte de lo que se viene en cuanto a los retos para el nuevo gobierno. Y respecto a eso, es parte de lo que tenemos como en la pauta para tocar esta semana, Seba, y es lo que fue finalmente la elección del presidente electo Boric, de su gabinete, ¿no? Y que fue presentado con bombos y platillos ahí en el Museo de Historia Nacional el viernes, como él lo había planificado, incluso un día antes, me parece, de la fecha que se había autoimpuesto, en una transmisión que al final se colgaron todos los canales, ¿no? Y había mucha expectativa respecto a este gabinete, cuáles serían los nombres, y nos apareció un gabinete bastante diverso, y lo que llama la atención es que eh, como se generó tanta expectativa, había también una sensación en el ambiente de que podía no ser el del gusto de todos, ¿ah? Porque era bastante difícil lograr un equilibrio entre lo que el mismo presidente electo se había puesto como meta, ¿no? El tema de que fuera un gobierno por lo menos, perdón, un gabinete paritario, un gabinete que de alguna manera hiciera una representación más inclusiva del Chile de hoy, gente de diferentes espectros, no solo del mundo político, sino que del mundo de lo independiente, también nivelar un poco el tema entre independientes y partidos. ¿Cuál es tu primera impresión, Seba, de este gabinete que está marcado por, voy a decir algunos nombres hacia la rápida, ahí tú de repente me puedes complementar un poco? Tenemos bueno, al Isquia Siches en el Ministerio del Interior,
Pues tenemos en el gabinete político, ¿no? Digamos que tenemos a Camila Vallejo ahí en la vocería, Giorgio Jackson en la CGGOV, ¿no? La Secretaría General de Gobierno. Tenemos a Mario Marcel, ¿no? Este ministro de Hacienda que se había especulado un poco en la semana de que podía ser él quien tomara la cartera, que finalmente la toma y que, bueno, es del agrado transversal, ¿ya? Logra algo que es bastante difícil, que es dejar a la derecha un poquito callada en esta pasada, porque les agradó el nombre, ¿no? Tenemos a Maya Fernández, ministra de Defensa Nacional, una cosa que llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, lo de Nicolás Grau en economía era algo más o menos, se podía prever, ¿no? Porque lo acompañó a Boric en la campaña. Así es que no era un hombre muy misterioso. Y así otros más, lo de Carlos Montes también en vivienda y urbanismo, poniéndole las canas ahí a ese gabinete. ¿Qué te pareció a ti, Seba, las primeras impresiones? Bueno, obviamente que ¿cómo se llama? Un gabinete bien pensado, bien reflexionado, un equipo de alguna forma de nuevo tipo, de nuevo trato, de nuevas relaciones, bastante interesante con respecto al tema de género. Tenemos 14 mujeres y 10 hombres y me parece realmente como dúctil, podríamos decir, vienen de distintas esferas, gente nueva con gente de experiencias anteriores, de la nueva mayoría o concertación, podríamos nombrar ahí a Carlos Montes, un equipo de gobierno bastante interesante por conjugar esto, juventud y experiencia. Eh, y los nombres también son bastante interesantes por la posición la cual ocupa. Por dar ejemplo, me sorprendió de sobremanera el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el nombramiento de Isquia Siches, ya, médico, recordemos, infectóloga, actualmente trabajando en el Hospital San José en Santiago y expresidente del Colegio Médico. Si hay una de las cosas que más le puede costar un poco a la izquierda en general o centro izquierda, el tema de la seguridad pública, lo que estábamos comentando recién, Jaime, y la verdad, Isquia al eh, ingresar a este ministerio, que es uno de los ministerios más antiguos, Jaime, es súper antiguo, igual que el de Hacienda, son ministerios ya, porque después fueron naciendo los otros con el correr del tiempo, Ministerio de Educación, podríamos nombrarlo, se desprende de otro ministerio, y bueno, este Ministerio de Interiores es de los más antiguos que puedan existir en nuestro país. Y en ese sentido, una de las cosas que más le ha costado a la izquierda es el tema de la seguridad, cómo la aborda. No ha sido un tema para la izquierda, más bien ha sido todo un tema para la derecha, que ha encontrado ahí un interesante lugar, un interesante nicho para poder posicionarse y también entablar ciertas políticas nacionales. Otro de los aspectos que me llamó la atención de manera bien simbólica es la colocación de Maya Fernández en el Ministerio de Defensa, bastante simbólico, más que nada como una especie de enroque que ocurrió también o posicionamiento de esta figura nieta de Salvador Allende en el Ministerio de Defensa, como fue también el nombramiento de Michelle Bachelet en algún momento. Y bueno, dentro del equipo político también no podemos dejar de hablar del Ministerio de Hacienda y el nombramiento de Mario Marcel, que debe ser una de las personas con mayor capacidad o preparación de alguna forma en el tema económico. Bueno, él es ingeniero comercial, es independiente. Eh, Actualmente, antes del nombramiento, él tenía la presidencia y había sido nombrado nuevamente presidente del Banco Central, que tiene una autonomía
una autonomía completa del Ejecutivo y de otros poderes del Estado para asegurar de alguna forma una contraparte para ciertas políticas que el Ejecutivo pueda emanar. Eh, Agradó su nombramiento, tiene un sinnúmero de títulos, de experiencia, él parte en los años 80 en CIDEPLAN, si no me equivoco, y luego va escalando y va perfeccionándose. Hace un doctorado en Cambridge, pero tuvo que retornar por el tema del retorno a la democracia. Y por otra parte ha trabajado en la OCDE, ha trabajado en el Banco Mundial. Eh, la verdad, muchas personas de la derecha se preguntaban cómo convencieron a Mario Marcel, que en realidad Mario Marcel es una persona de poco diálogo, no es muy asiduo a mostrar su reflexión, su pensamiento, y es un tipo bastante capacitado, ha logrado de alguna forma desde el Banco Central, eh, le ha tocado difícil, difícil. Por ahí hay un video, Jaime, que te lo comento y me gusta de tributo a Mario Marcel, una especie de homenaje en vida de sus colegas, y él declara que su posición como economista es siempre una posición incómoda porque él que tiene que decir que no y de alguna forma tiene que medir todo esto con reglas estructurales o reglas que puedan de alguna forma darle seguridad, que van a ser viables estas políticas económicas, y en la cual de alguna forma él hacía una reflexión, Mario Marcel, después del estallido social. Él se preguntaba por qué la gente estaba reclamando después del estallido social o de la rebelión popular, por qué la gente estaba reclamando a pesar de que la inflación era del 3%. Y la verdad es que Mario Marcel y otros más economistas y otras personas del mundo de la alta esfera, de la tecnicidad, dentro de lo que se encuentra él, obviamente que este fenómeno no lo voy a poder ver, no lo voy a poder asistir, puesto que, claro, si veían los números, la tabla Excel, el 3% de inflación no era un gran problema, pero cuando empezaron a catastrar de alguna forma y considerar otro elemento aparte de lo clásico de la economía, se dieron cuenta de que las personas también manifestaban no solamente lo caro que estaba el IPC o la canasta básica, sino también otros elementos como el agotamiento producto del endeudamiento de los chilenos. Bastante interesante de que haya llegado a a esa idea, porque prácticamente de dónde venía el estallido, mucha gente no lo sabía desde la élite, pero la verdad había personas o familias que hasta el día de hoy todavía se le hace muy difícil parar la olla todos los días producto del gran endeudamiento que mantienen. Yo creo que para Mario Marcel se viene a enfrentar un tema que es complejo, que es tratar de asociar la política macroeconómica con la economía del hogar, ¿no? Las políticas que son de la economía del hogar, las que impactan directamente el bolsillo de los chilenos, que en general a veces hay muchas cifras que enceguecen, ¿ah? Cifras macroeconómicas que enceguecen el resultado final de las políticas económicas que se aplican en el país. En general, por muchos años se habló en Chile del ingreso per cápita, ¿no? Que era el ingreso más alto dentro de los países de Latinoamérica. Un PIB también, un Producto Interno Bruto muy bueno para Chile en la década de los 90, el regreso a la democracia, ¿cierto? Y finales de los 2000, perdón, de la década del 2010, por ahí podríamos decir, ¿no? Un super ciclo, podríamos decir, de la economía chilena, pero que obnubilizan y de alguna manera sesgan lo que realmente estaban viviendo las familias chilenas y que se vio
expresado finalmente en este estallido social o revuelta popular del 2019. Una de las cosas más sentidas era eso, ¿no? Como estos economistas, como estos ministros, como estos tecnócratas estaban tan separados de lo que realmente estaba sucediendo aquí en la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? Así es que en ese sentido va a tener que hacer una bajada de estas políticas que se apliquen en el gobierno de Boric a una economía más popular, ¿no? Una economía del hogar, ¿ya? Así que va a estar complicado eso. Yo no sé si Mario Marcel va a tener ese perfil. Además que tenemos un tema en Hacienda complejo. Lo conversábamos la semana pasada respecto a lo bajo que se viene el presupuesto de la nación. Así que tampoco va a haber mucho pie para reformas muy, muy importantes, por lo menos en el primer año. Pero sí le va a tocar la misión de empezar a perfilar lo que es el segundo año de gobierno y empezar a revisar cuáles son las políticas públicas que son financiables para el próximo año y que impliquen un cambio, que es lo que la sociedad en sí o la mayoría espera, ¿no? Así es que yo creo que la tiene difícil Mario Marcel en este contexto del que te hablo. Va a tener que salir un poco de ese registro, ¿no? Del registro tecnócrata. Y empezar a sentarse a conversar con el presidente electo y con su gabinete político, ¿no? Este gabinete político que, como decía yo, debe ser el gabinete político el más joven, ¿ya? El más joven de la historia, me parece, porque tenemos a Camila Vallejo, tenemos a Giorgio Jackson, tenemos a Isquia Siches ahí, todos sub 40. No sé si antes en la historia de Chile había tenido un gabinete político de ese rango etario, ¿no? Y entre medio tienes ahí a Mario Marcel, entonces ahí te va a sentar a conversar con estos muchachos más jóvenes que vienen con ideas muy, muy progresistas, ¿no? Oye, y lo otro se va el tema, bueno, de la vocería, ¿no? Ahí Camila Vallejo toma ese rol, un rol que para mí es súper importante, donde muchos analistas políticos hablan de que gobernar es comunicar, y bueno, ahí entra como caballito de batalla la Camila Vallejo, ¿no? Que tiene un estilo bastante particular, ella es muy directa en sus alocuciones, entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Muchos la compararon, hicieron un parangón con lo que está haciendo Belolio en estos minutos en ese rol en el gobierno de Piñera, que también es una persona bastante directa. A veces eso igual despierta un poquito de recelo en el otro lado del río, ¿no? En la contraparte política. Así es que también ahí es un rol interesante, y aparte que es la representante del Partido Comunista también. Así es que vamos a ver cómo se desempeña en ese cargo, y de tal manera que logren sortear los primeros meses que van a estar bastante delicados. Oye, Seba, nos vamos a ir a una pausa musical en este programa ya número 77 de la esquina del 6. Están en la sintonía de la Extremo, la 96.1 FM del dial, www.radioextremo.cl, su página web. Vamos a esa pausa musical y luego volvemos con el último bloque, cortito, porque estamos en una semana más, este es como una cápsula de la esquina del 6. Vamos a esa pausa musical y luego volvemos.
Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, en la radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Síganlos en su Facebook Extremo Comunitaria y en su página web www.radioextremo.cl. Está el WhatsApp del Extremo que siempre nos envían, el más 569-7257-6385, que es para avisos gratuitos de ventas, arriendos, actividades. Envía y textos al número que ya les dije, al más 569-7257-6385, el WhatsApp de la Extremo. A nosotros síganos en nuestros medios en internet, en YouTube y en Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Estábamos conversando con Sebastián respecto al gabinete, nuevo gabinete nominado por Gabriel Boric de aquí a marzo, cuando asuma su gobernatura, ¿no? Y bueno, Seba, uno de los ministerios más importantes del que tú hacías referencia es el Ministerio del Interior, que lo asume Isquia Siches, como tú comentabas. Es el ministerio que dicen todos que es como el más complicado, ¿no? Es una cuestión empírica, comprobada, eh, que en general los ministros del Interior se queman luego. Estamos hablando de una persona que, si bien es cierto, tuvo inicios en el Partido Comunista, luego dejó de militar, ella es independiente. En esta pasada llega como una persona independiente, ha construido su carrera política a través del Colmet, presidenta en 2 periodos. Eso es algo muy interesante para esta figura que es más de izquierda. Siempre el colegio médico fue dirigido por personas más conservadoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se ha identificado ese gremio por ese lado, ¿no? Y bueno, ella logra llegar a la presidencia 2 veces seguidas, de hecho tuvo que cortar su mandato, pues porque ingresa a la campaña de Gabriel Boric y toma un rol muy preponderante en esta campaña, hace este viaje por todo Chile y arrastra mucha gente, ¿no? Em, lo que le vale ahora tener un puesto, el puesto más importante dentro del gabinete de Gabriel Boric, que es tomar el Ministerio del Interior, y que la reflexión está en, ¿no será que se podría quemar muy luego y hipotecar de alguna manera su carrera política? Obviamente que está ese riesgo, Jaime. De hecho, ha sido algo que ha sido también tras su nombramiento comentado por distintas analistas, periodistas y también ex ministro del Interior también, en la cual le han aconsejado de alguna forma de que tenga que echar adelante eh, echar adelante el Ministerio de la Seguridad. ¿Ah? Y eh, un ministerio que logre de alguna forma quitarle eh, responsabilidades para poder tener el tiempo suficiente para poder realizar una relación importante con los partidos políticos. Recordemos que ella es independiente y ocupa una figura y un puesto clave porque también es el ministerio político que tiene eh, en sus hombros. Entonces su independencia de alguna forma genera la seguridad de que quizás no vaya a inclinarse por uno o por otro lado, pero por otra parte también genera también ciertos temores de que al no tener, podría decirlo, base social a través de un partido político, ya no pueda generar las condiciones para mantener un nexo o relación que pueda ser fructífera en el tema del Congreso, ciertas políticas que se tengan que llevar adelante. Algunos han tachado el Ministerio del Interior como un ministerio para moler carne, así literalmente ha sido catalogado por las complejidades hoy en día para ocupar este puesto. Y bueno, han habido también otras personalidades como
la alcaldesa de Providencia también, que pensaba esta alcaldesa Matei, de que Evelyn Matei, que Isquia no se haría cargo de este ministerio, producto de que ella fue mamá hace poco tiempo, ¿ya? Y al ser mamá hace muy poco tiempo, el año pasado específicamente, eh, este ministerio por lo menos demanda 16 horas conectado o 16 horas de trabajo constantemente. Bueno, es un ministerio complejo, pero digamos también que Isquia tiene un liderazgo importante, imponente, el cual va a ser interesante conocer cómo va a ser su desempeño. Y una de las cosas que estuvimos hablando, Jaime, era el tema de la seguridad. Tema que a la izquierda siempre le ha complicado, pero a la luz de los hechos, lo que se ha visto de alguna forma, se ha vuelto un tema para familia, un tema en distintas agendas, así que un tema que no deja de alguna forma a nadie indiferente, producto de todos los hechos que hemos conocido y que están en la agenda, en la opinión pública. Así que va a ser interesante cuál va a ser la apuesta de Isquias con respecto a la seguridad, que es lo que se trae entre manos. Bueno, y otro de los ministerios, Jaime, para complementar lo que estábamos diciendo también, era el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que lo asume en esta vez en Giorgio Jackson, ya que tiene 34 años, oriundo de la ciudad de Viña del Mar, ingeniero civil industrial, y en la cual asume este ministerio que podríamos decir que es un poquito mucho más relajado, mucho más, con mayores proyecciones políticas en un eventual nuevo gobierno, ya en una carrera por un nuevo gobierno, militante de Revolución Democrática, y en la cual es un ministerio, la verdad, que es mucho más bueno, es un ministerio político también, pero sin duda no genera las fricciones o las complejidades de otros ministerios, como el de ISCA o el de Salud o el de Educación, que podrían ser ministerios complejos por producto de la fuerte carga que tiene. Algunos especulan que de alguna forma Giorgio había sido un actor relevante a haber considerado a Isquia dentro del Ministerio del Interior. La verdad cuesta saber ese tipo de cosas por nuestra, por nuestra distancia con respecto a estas conversaciones internas que se dan de alguna forma dentro del Frente Amplio. Y bueno, tenemos lo que tú también comentaste también en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a la geógrafa diputada de la República, aún actualmente, a Camila Vallejos, ya con edad de 33 años, es de origen de la región metropolitana y es de profesión geógrafa y es militante del Partido Comunista de Chile. Lo que llama la atención de Camila Vallejo es, claro, su militancia, pero poco a poco ha empezado a tener una vocería en la cual ha dicho cuestiones que para algunos incomoda al Partido Comunista, como decir que el gobierno es un gobierno de centro izquierda. Ya recordemos que hay una fuerte tensión, o al menos se mantiene una tensión aparentemente, ya, esto es lo que sale a través de los medios, ya, con respecto al programa de Gabriel Boric, en la cual la inclusión de Mario Marcel viene un poco a generar una instancia o generar de alguna forma una, un desprendimiento de algunas políticas de este programa. ¿Ya? Ha generado mucho comentario el tema del CAE, y al Partido Comunista no le habría sido
Hay que escuchar nomás las declaraciones de Guillermo Tellier cuando ha entrevistado en el nombramiento del gabinete eh, en el museo que hay en Quinta Normal, sobre el nombre de Mario Marcel, el cual dice él no conocer, eh, y en la cual sabía aparentemente, esto es toda información que apareció en los medios, que se habría enterado ahí en el acto y que Camila Vallejo no le habría informado de alguna forma sobre este nombramiento, que Camila ya lo sabía. Incomodando un poco al partido, la figura del partido, pero también hay que decir que dentro del Partido Comunista, la figura de Camila Vallejo, Carol Cariola, son figuras nuevas y que de alguna forma también son figuras que no están eh, o no se sentirían de alguna forma dentro de los enclaves o relaciones con las viejas estructuras del partido y sería una fuerza nueva al interior del Partido Comunista y bueno, le tocó un difícil trabajo a Camila porque va a tener que convivir con la vocería de un gobierno que está compuesto, claro, con la alianza entre el Frente, pero por otra parte también con nuevos actores y un nuevo conglomerado que se ha ido configurando la ruptura de la democracia cristiana con el Partido Socialista y en esta nueva alianza política que le da sustento al gobierno de Gabriel Boric. ¿Ya? Y por otra parte también tenemos otro nombramiento interesante. No sé si quieres complementar algo, Jaime. Me parece que no. No se va a dar nomás, dale nomás. Ya, por otra parte tenemos el Ministerio de Educación, que tenemos a Marco Antonio Ávila Labanal. Él es profesor de castellano, magíster en educación e innovación, exdirector de establecimiento educacional y director nacional, y que su nombramiento de alguna forma bastante, bueno, llega bastante a, a resolver un dilema de ingenieros comerciales en el Ministerio de Educación. Aunque de alguna forma hay algunas voces que lo cuestionan un poco con su mirada, la preferencia también sobre la educación subvencionada. Pero bueno, ahí está su nombramiento, Marco Antonio Ávila Labanal. Jaime. Sí, bueno, ahí vamos a tener una tensión constante, Seba, entre lo que tú comentabas respecto al Partido Comunista y el Partido Socialista, que de alguna manera logra gran preponderancia en este gabinete presidencial. Así que va a haber una tensión constante entre este conglomerado de apruebo dignidad y estos allegados nuevos que son el Partido Socialista. Algunos hablan de una nueva fuerza de izquierda, ¿no? Un poco más amplia que la apruebo dignidad. Eh, qué interesante sería ver eso, ¿no? En el Congreso, cómo funcionaría. Hay algunos nexos, sobre todo entre el Frente Amplio y el conglomerado socialista en la Convención Constituyente, que de alguna manera se traslada ahora al gabinete. Em, ¿Cómo será esta tensión nueva entre estas fuerzas políticas, ¿no? Y si es que el Partido Comunista y su directorio, sobre todo su secretaría, ¿no? Cómo se empieza a llevar con estos nuevos invitados. Puede generarse tensión ahí interesante. Seba, vamos a despedir esta semana, este programa un poquito más corto de esta semana. Así es que decirles a todos que sigan en sintonía acá de la Extremo, la 96.1 FM del dial, en su compañía con su buena música, ¿no? Y nos estaríamos viendo en un nuevo análisis político la próxima semana en una nueva edición de la esquina del 6. Chao, Seba, nos vemos. Chao, Jaime.